Bueno, pues ya es la hora. Comenzamos nuestra presentación. Yo soy Laura, ahora me presentaré un poco mejor. En resumen, soy la preparadora de esta oposición de trabajo social a la Junta de Andalucía. Bueno, voy a ir pasando por aquí las diapositivas. Un segundillo, vamos a ver. ¿Quién soy yo? Vamos a empezar primero conociéndonos y ya continuamos un poco explicando en qué va a consistir la preparación, el contenido de esta oposición, ¿vale? El proceso selectivo y demás. Bueno, yo soy Laura, soy graduada en Trabajo Social, tengo formación complementaria, evidentemente, en el ámbito de los servicios sociales. En cuanto a mi experiencia laboral, pues he trabajado como trabajadora social fundamentalmente en corporaciones locales, además de su delegación de gobierno. Actualmente soy coordinadora de servicios sociales en un ayuntamiento, ¿vale? Aquí tenéis mi contacto, ¿vale? De Tecnozubia, por si necesitáis después que os resuelva alguna duda sobre lo que veamos hoy, ¿vale? Y lo podemos ver con más detenimiento sin ningún inconveniente. Bueno, pues habiéndonos presentado ya, paso a haceros una breve introducción de todo lo que ahora vamos a ver con más detenimiento a lo largo de la sesión. Bueno, voy a ir jugando entre esta presentación y un dossier, ¿vale? Porque en esta presentación no metí todos los temas, ahora después los vamos a dar un poco por encima porque son 70. Como introducción, bueno, ¿dónde nos situamos? ¿Qué es lo que pretende esta preparación? Esta preparación pretende pues capacitaros para que podáis afrontar el proceso selectivo para acceder, en este caso, a la función pública de la Administración de la Junta de Andalucía. ¿En qué perfil profesional? En el perfil profesional de trabajador social como funcionario de carrera, ¿vale? Este es el camino que adoptamos en un primer momento, es decir, el temario de la Administración de la Junta de Andalucía, porque como ahora veremos más adelante, es el más amplio y complejo, no nos podemos mentir. Y por esa amplitud y complejidad del temario es lo que nos va a permitir poder aprovecharlo para poder presentarnos a otros procesos selectivos, ¿vale? Es decir, yo me estudio el temario de la Junta de Andalucía y con mucha más probabilidad podré enfrentar un examen de oposición de una administración local, donde van a cambiar temas. No mucho, pero van a cambiar temas. Al revés, es un poco improbable que se pueda hacer, ¿vale? Bueno, de hecho, yo como ejemplo, yo me preparaba para la Junta de Andalucía y finalmente con ese temario saqué plaza en la administración local. Bueno, modo resumen, nuestras sesiones, ¿cómo van a darse? Ahora después lo vamos a ver un poco mejor la metodología y demás. Van a ser los jueves, ¿vale? Son 4 horas semanales aproximadamente. ¿Por qué pongo semanales? O sea, aproximadamente, perdón. Pongo aproximadamente, pues porque hay temas que son más largos, hay temas que son más cortos. Normalmente hacemos las 4 horas, ¿vale? Como mucho terminaremos algún día, pues media hora antes o algo así. Hacemos un descanso de unos 20 minutos, todas las clases, ¿vale? Y según la extensión del tema, al final terminamos con cuestionarios. Aunque siempre vamos a hacer cuestionarios de todos los temas. Tenéis a vuestra disposición tutorías de orientación y adquisición para técnicas de estudio, no solo técnicas de estudio, a veces pues uno se bloquea porque como ya sabemos pues la oposición es un camino muy duro, ¿vale? Y necesitas, no sé, desahogarte un rato, ¿no? Decirme dónde está tu bloqueo y poder escuchar alguna opinión externa de alguien que ha pasado por ahí. Modalidad la tenemos tanto presencial como online. Y el hecho de que elijáis una de las dos en un inicio no os condiciona a que toda la preparación tenga que ser en esa modalidad. Es decir, podéis empezar en presencial y pasaros a online y al revés. Ya me he presentado, que es lo siguiente que pones preparadora. Los grupos, bueno, pues los tenemos los jueves de 4 a 8, ¿vale? Y casos prácticos, ahora lo veremos más adelante, básicamente a modo resumen, aunque luego lo vamos a ver con más detenimiento, es que aunque la Junta de Andalucía no tiene como tal un tipo de examen de supuesto práctico, yo sé que como luego, como bien os he dicho, la intención es aprovechar todo lo que estudiamos para presentarnos también a la administración local y en la administración local, aún en algunos exámenes, mantienen la modalidad de supuesto práctico, existe la posibilidad de que se os preparen los supuestos prácticos que ahora más adelante veremos en qué va a consistir y cómo se desarrolla. Bueno, ya me he presentado, hemos hecho un breve resumen introductorio de todo lo que vamos a ver a continuación y os paso a explicar un poco las ofertas de empleo, cuidado, solo de la Junta de Andalucía y la Administración local, hay más que esas, bueno, pues las vamos viendo conforme van saliendo, pero no las pongo aquí porque no es nuestro objetivo con esta preparación, ¿vale? Para no desvirtuarnos.
oferta de empleo en la Junta de Andalucía. Se prepara el temario de funcionario de carrera porque es el más extenso. Actualmente tenemos una oferta del año 2024 en la que quien saque plaza accede como funcionario de carrera. Hay un total de 26 plazas, de las cuales 24 serían del cupo general y 2 quedan al cupo de personas con discapacidad. En este mismo año 2024 hay una oferta para personal laboral, otra condición, ¿no? El laboral fijo, evidentemente. Son 10 plazas, 9 del cupo general y una para discapacidad y, al igual que las 26 plazas de funcionario de carrera, está pendiente pues, de que se publique el plazo de solicitud y demás. Después tenemos la oferta de empleo del año 2022, también para personal laboral, 14 plazas, 13 del cupo general y una para personas con discapacidad. Esta oferta de empleo sí está ya pendiente de celebración, porque ya se finalizó el plazo de solicitud, no sé si ha sido este mes o el mes anterior, ¿vale? Estas ya no se pueden solicitar, pero a lo mejor alguno o alguna de vosotras está inscrito. Quiero decir aquí, me paro un momento, pero no me voy a extender mucho. El proceso selectivo y el temario para funcionarios de carrera y para personal laboral es distinto, ¿vale? Empezando porque personal laboral solamente tiene temario específico, pero a diferencia del proceso selectivo de funcionarios de carrera, cuentan los puntos, ¿vale? Y nosotros el objetivo que tenemos en principio es una oposición libre sin puntos, porque la mayoría de nosotros y nosotras cuando empezamos la oposición pues no nos ha dado todavía tiempo a acumular experiencia laboral formativa. Eso queda claro y aquí os he puesto bueno, que los procesos de estabilización de personal ya han finalizado. Imagino que como todos y todas os habéis visto un poco colapsados por un montón de anuncios de estabilización de plazas de empleo. Eso ya se terminó, ¿vale? Seguimos. Vamos a hacer un poco un breve resumen sobre los requisitos de acceso. Yo entiendo que esto la mayoría ya lo sabemos, pero me parece necesario tener que comentarlo para que todos sepamos, todas y todos podamos valorar si llegamos o no llegamos a poder presentarnos. Os podríais sorprender. Bueno, los aspirantes deben reunir a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el nombramiento, en su caso, como funcionarios de carrera, los siguientes requisitos. A modo resumen, tener la nacionalidad española de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea y otras salvedades, tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad de jubilación, estar en posesión o en condiciones de obtener el título de diplomado en trabajo social, poseer la capacidad funcional, no haber sido separado mediante un expediente disciplinario de su servicio en cualquiera de las administraciones públicas, órganos constitucionales, etcétera, bueno, ni hallarse inhabilitado. Nos dice, en el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, de haber sido sometido a una sanción, ¿vale?, que impida el ejercicio de las funciones en ese Estado al que pertenezca. Y por último, como requisito muy importante, que eso sí que se nos olvida muy frecuentemente, haber abonado la correspondiente tasa. Aunque bueno, eso ya os digo yo, que no vaya a llegar a firmar el nombramiento de funcionario de carrera sin que se den cuenta que habéis pagado. Eso seguro que lo han comprobado. Bueno, habiendo visto los requisitos, vamos a pasar a hablar un poco de ese proceso selectivo al que nos vamos a enfrentar. A modo de resumen, en cuanto al sistema de acceso, como veis, es una oposición libre. ¿Qué quiere decir que es una oposición libre? Que vamos con lo que sabemos, es decir, no nos cuentan puntos derivados de experiencia laboral o experiencia formativa, similar. Todas las pruebas se celebran en Sevilla. Hay un total de 70 temas, son 30 de la parte común y 40 de la parte específica. Al segundo ejercicio no pasan todos los que aprueben el primer ejercicio. Hay un corte, ¿vale? Esto es importante que lo sepamos. Y se crea una bolsa, es decir, todas aquellas personas que habiendo superado el primer ejercicio no tienen plaza, pues pasan a conformar una bolsa para llamamientos de, bueno, pues de interinidad y demás. Eso es a modo resumen de las características principales de este proceso selectivo. Ahora vamos a ver las pruebas de las que se compone. Nos vamos a encontrar con dos ejercicios, es decir, bueno, realmente son tres. Vamos a hablar de momentos. Vamos a ir en dos momentos a Sevilla. Un primer momento en el que vamos a hacer dos ejercicios en el mismo día y un segundo y último momento en el que vamos a hacer un último ejercicio. Vamos el primer día a Sevilla y hacemos nuestro primer ejercicio de carácter teórico-práctico. Básicamente, primero un cuestionario de la teoría y segunda prueba otro cuestionario, pero de aspectos prácticos.
¿Cuánto va a durar ese primer ejercicio? En total, 180 minutos, es decir, 2 horas. Tenemos una primera prueba y una segunda prueba, que están en el mismo cuadernillo que os damos. No hay mucha más. Esa primera prueba teórica es un cuestionario con 75 preguntas ordinarias y 4 de reserva. Hay 4 alternativas, de las cuales una solo es correcta. Los fallos restan 1/3 de cada respuesta correcta. Y por último, esta primera prueba tiene una puntuación de mínimo 0, máximo 90 y necesitamos 36 puntos para pasarla. Si os dais cuenta, no es la mitad, ¿vale? Es decir, que aquí la nota ni siquiera sería un 5, porque la mitad serían 45. Segunda prueba es esa parte práctica, que también es un cuestionario. ¿De qué se compone? Tiene 25 preguntas ordinarias y 3 de reserva. Lo mismo que el primero, 4 alternativas y una única correcta. Los fallos también restan y restan 1/3 de una correcta, que se me ha ido ahí el 3. La puntuación de esta segunda prueba práctica es de 0 a 30 y necesitamos 12 puntos, ¿vale? Bueno, pues habiendo pasado esta primera parte, que además aquí tengo que señalar que a diferencia de las convocatorias anteriores de la Junta, no esta última, que fue en la que ya se introdujeron modificaciones, el supuesto práctico pasa a ser un cuestionario, que antes eran preguntas cortas. Hacemos nuestro primer ejercicio, pasamos el corte y nos vamos a nuestro segundo ejercicio. Bueno, nuestro segundo ejercicio básicamente es un desarrollo, pero tiene cosas buenas. No es de los 70 temas, es de los 40 y solo de la parte específica. Anterior a esta última convocatoria, tenías que desarrollar 2 temas. Tenías que desarrollar tanto del específico como de la parte común. Es decir, aquí nos han quitado 30 temas. Este examen, esta prueba va a durar 90 minutos, ¿vale? Es decir, hora y media. Aquí, perdón, la prueba de antes no eran 2 horas, son 3, que yo me he liado sola. Esta segunda prueba es 1 hora y media, ¿vale? La primera son 3 horas y la segunda es 1 hora y media. En la parte teórica de desarrollo, como bien decía, se desarrolla por escrito un tema que se elige entre 2 que se extraen al azar, únicamente de la parte específica, como os decía. Y aquí la puntuación va de 0 a 30 puntos y necesitamos 15 puntos para poder superarla. Continuamos. Bueno, aquí es donde ya voy a abrir yo el otro dossier que os he dicho. De todas formas, cuando luego tengáis acceso, si alguno de vosotros, a un laterno, ¿vale? Vaya a tener acceso a ese dossier, que yo lo dejo ahí subido. Pasa que no quería meter en esta presentación los temas, pero vamos, que lo vamos a ver un poco por encima, porque son muchos. Y ahora no nos vamos a parar en todos ellos, pero un poco porque conozcáis de qué va la materia. Vale, como veis, tenemos una primera parte, ¿vale? Esa parte común, que va del tema 1 al 30. Y tenemos, bueno, desde Constitución Española hasta Administración Local, procedimientos administrativos, tenemos a nivel de Unión Europea también temas, presupuestos, sé que es un poco aburrido, pero lo necesitamos para la oposición. Tenemos contratos, expropiación forzosa, función pública, y luego pasamos a nuestra parte específica, que son 40 temas. De estos 40 temas, pues vamos a ver todos los ámbitos relacionados con servicios sociales, desde la Ley de Servicios Sociales, que además este año han incluido como un tema más, bueno, en esa última modificación que hubo, de hecho veis que la resolución del temario es del 27 de mayo del 2024, que es relativamente reciente, ¿vale? Antes de servicios sociales teníamos solo 3 temas y ahora tenemos 4. A ver si puedo ampliar esto un poco, que entiendo que lo vaya a ver un poco chiquitito. Ya tenemos 4 temas de servicios sociales. Aquí nos vuelven a hablar, nos vuelven a preguntar la ley reguladora de bases del régimen local, que también la vemos en la parte común. Bueno, vamos a ver temas desde un poco más, desde herramientas técnicas, éticas, hasta ya un poco más metidos en nuestra materia, pues como puede ser menores, personas mayores, inmigración, discapacidad, ¿vale? Y esto que os dicen todos y todas las opositoras que se reniegan a estudiar la parte común de que la parte específica es más bonita, yo siempre voy a decir la verdad. Estudiar es estudiar. Es verdad que la parte común, pues no estamos tan habituados y habituadas a estudiarla y nos cuesta un poco más. Pero sin la parte común nadie saca plaza, ¿vale? Bueno, eso es todo el temario, que ya, como os digo, lo voy a dejar subido en Aula Tecno. Un momentillo que voy a volver a poner mi presentación.
y seguimos por ahí, ¿vale? No, un segundito. Vamos a irnos a la programación, eso. Vale, esos son todos los temas, ¿vale? Son 70 temas. La metodología de preparación. Un segundillo, porque yo creo que... No, yo quiero ver la programación. A ver. Os voy explicando un poco en qué consiste la programación que yo propongo, ¿vale? De todos los temas que hemos visto, de estos 70, muchos de ellos se pueden agrupar por bloques. No todos. Hay algunos que no tienes dónde meterlos. La intención de agruparlos por bloques básicamente es por favorecer un poco la asimilación. A ver si encuentro yo... Ay, un momentillo. Está aquí al final. Os voy a explicar un poco cómo organizamos esos bloques aquí, al fin. Vale. Bueno, como veis, tenemos el temario específico agrupado por bloques, ¿vale? Según los temas, y también lo hacemos con la parte común. Servicios sociales, pues yo lo agrupo en esos temas, es decir, que esto es una agrupación que yo hago para vosotros, que no es que las bases lo pongan ni nada, ¿vale? Es un poco por si alguna vez vosotros pues decidís organizaros vuestros repasos, organizaros vuestro estudio. La verdad que no es lo mismo pasar de un tema 1 de servicios sociales a, venga, ahora me voy a mirar un tema de drogodependencia y adicciones. A ver, un poco por seguir un hilo, que no pasa nada si lo hacéis, pero esta preparación anterior, que lo hemos ido haciendo por bloques, la verdad que el alumnado ha estado muy contento porque creo que la asimilación se hace un poco más llevadera, ¿vale? La parte común también la tenéis en el dossier, como yo la propongo por bloques, ¿vale? Constitución española, Andalucía, administración local, como os decía, ¿no? Unión Europea, administración pública, apropiación forzosa y responsabilidad patrimonial. Como veis, ese famoso varios, que son esos temas que yo digo, ¿y dónde se los pongo yo a estas criaturas? Pues varios. No tengo un bloque yo donde decir aquí vaya a seguir el hilo, ¿vale? Y por último, bueno, información en administración electrónica, lo siento, pero no nos lo quito. Bueno, habiendo visto el tema de los bloques, voy a explicaros nuestra metodología de preparación, ¿vale? Bueno, ¿por qué, como veréis en mi propuesta de cronograma de preparación, veis de golpe temas comunes con temas específicos y os empezáis a volver ya locas y locos al principio? No, tiene una explicación. Oficialmente, este septiembre es como un inicio desde el tema 1 por el que yo quiero empezar la preparación con el alumnado, ¿no? Vamos a ver, como veis, en el primer mes de septiembre, diríamos, el bloque de Constitución y ese primer tema de administración local, y en octubre nos vamos a servicios sociales y rematamos con esa ley de bases del régimen local que, como os decía, coincide con esa parte común, ¿vale? ¿Por qué esa mezcla? Esa mezcla la hago con la intención de que aquellas y aquellos nuevos que empezáis, y yo siempre os voy a animar a que os presentéis a todos los procesos selectivos que salgan, aunque me digáis, Laura, si es que no llevo ni la mitad, me da igual. O sea, yo podéis hacer lo que queráis, pero es ideal presentarse a los procesos selectivos porque es la única forma de que sepáis la realidad de una oposición y de que podáis comprobar por lo poco que llevéis. Mira, que si solo lleváis el tema de la Constitución y en el examen te han caído 4 preguntas de la Constitución, son en las que tú te tienes que fijar para saber si te las sabías o no, ¿vale? Simplemente eso. Entonces, ¿por qué lo hago así? Porque los temas que más nos vamos a encontrar a la hora de presentarnos a oposiciones son Constitución, administración local, servicios sociales, como vais a ver aquí, procedimiento administrativo, y lo que intento hacer con esto es crear una base inicial para que cuando lleguéis al examen, al que yo os animaré que vayáis a todos, no os suene todo a chino, porque eso es muy frustrante, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, empiezo por el tema 40 de drogas y el mes que viene os vais a un examen, pues hay muchos temas que no te caen ni una pregunta de drogas. Pues la intención es que lleguéis y veáis un poco de beneficio en el estudio inicial, ¿vale? Por eso un poco esa alternancia de temas comunes y específicos en la programación, ¿vale? Lo que hago primero es eso, ¿no? Crear esa primera base sólida para que podáis enfrentaros con... O sea, para que podáis responder algunas preguntas cuando os presentéis a los exámenes y digáis, jolines, pues sí, pues parece que me está luciendo. Distinto que si empezara por otros temas, ¿vale? Esta preparación es larga porque son 70 temas y lo que hacemos es que vemos un tema a la semana. ¿Qué quiere decir? Al mes vemos 4 temas siempre. Siempre 4 temas al mes, ¿vale? Si hay algún mes que tiene 5 jueves,
Pues yo lo que hago es aprovechar ese jueves pues, para hacer repasos, para hacer simulacros, pero 4 temas, porque es improducente poder explicar más de 4 temas al mes. Y otra cosa importante aquí, no os vayáis a frustrar pensando que tenéis que llevar los temas que se explican en la academia. No. En la academia se explican 4 temas porque pagáis para llevaros, ¿qué cosa? Que 4 temas. Imaginaros si os doy un tema, ¿no? Pagáis la mensualidad, pues no tendría ninguna gracia. Quiero decir con esto, no podéis llevar el ritmo de la academia, ¿vale? El ritmo de la academia es para poder daros temas en condiciones según su cuota. Vale, volvemos a mi presentación. Ahí va. Vamos a hablar un poco de la metodología de la preparación. Como ya habíamos dicho antes, las clases se imparten los jueves de cada semana de 4 a 8 aproximadamente. Si algún jueves cae en festivo, lo recuperamos otro día. No se pierde ningún jueves, ¿vale? El temario se imparte por bloques, como ya os he explicado antes, ¿con qué intención? Favorecer la asimilación de los temas que se relacionan entre sí por su materia. El temario se acompaña de material complementario, ¿vale? En el que vaya a haber cuestionario de cada tema y su anexo legislativo, esquemas resúmenes de algunos temas y entre otros recursos que suelo yo ir preparando, ¿vale? En cuanto al anexo legislativo, Laura, ¿me estudio el tema o me estudio la ley? Hombre, evidentemente primero el tema, porque escoger de primera la ley es llamar al suicidio. Primero el tema. Nos vamos familiarizando con el tema, sin prisa, pero sin pausa. Y ya luego, cuando lo controlemos, sí os diré, tira ya de ley, ¿vale? Porque al final, de donde vaya a acabar estudiando, aquí y donde sea, va a ser de la normativa. Pero es cierto que para empezar, tenéis que empezar con un tema. La clase semanal comienza con la explicación teórica del tema y finalizamos la sesión, según la extensión de ese tema, con un test de repaso. Tenéis a disposición esas tutorías conmigo, ¿vale? Para cualquier aspecto que se relacione con la preparación de la oposición, ya sea orientación del estudio, dudas relacionadas con el temario y, como bien os decía antes, como la intención es aprovechar este temario por si os queréis presentar a otro proceso selectivo, yo no tengo ningún inconveniente en que, aunque prepare la oposición de trabajo social de la Junta, si me decís, oye, Laura, que me he apuntado a un examen del ayuntamiento, yo qué sé, de Armilla, y me caen estos temas, que por dónde los puedo encontrar. Evidentemente, yo no puedo hacer ese temario porque no puedo, yo preparo la junta, pero no tengo ningún inconveniente en deciros, mira, pues vamos a tener una tutoría y decirte de dónde lo puedes sacar, ayudarte todo lo que pueda, ¿vale? Entonces, si tengo algún material complementario, a mí no me importa pasároslo. Y por último, vamos a explicar, bueno, por último no, perdón. Sí, esta es la última. Digo para que sepáis que no me voy a extender mucho más. Los supuestos prácticos. Supuesto práctico. No sé si alguno o alguna de vosotros os habéis presentado alguna vez a este tipo de examen. Es ese típico examen en el que te sientes, te dan una hojita en la que te presentan un caso de una situación de vulnerabilidad que no saben ni por dónde cogerlo porque te dan 55 problemáticas para que las resuelvas en una hora, ¿vale? Un caso práctico real y te preguntan pues, cuál sería tu intervención. Esto en la Junta no lo preguntan, es decir, quien tenga claro que no se va a presentar a nada que no sea la Junta, ya esto lo puede obviar, por eso lo he dejado para el final. Ahora, os podéis aprovechar por si os presentáis a una administración local, que en algunas de ellas sí siguen presentando este tipo de examen. Lo ofrecemos, pero con determinados requisitos. Os explico un poco. Se imparten tutorías para la orientación de la elaboración de supuestos prácticos. Aquí vuelvo a reseñar que este examen no forma parte del proceso selectivo de la Administración de la Junta, que es más propio de la Administración local. Y por ello sí que vamos a impartir sesiones de tutorización, pero con una serie de condiciones y desarrollo. ¿Por qué? Bueno, primero pues porque, como he repetido ya varias veces, no pertenece a la Junta, y segundo porque la preparación de supuestos prácticos se prepara de una forma muy seria, que incluso a veces parece una clase, que lo saben las alumnas que ya han tenido sesiones, que tienen a veces una extensión que parece que estamos un jueves aquí dando clases, ¿vale? Y entonces se necesita compromiso e implicación, o sea, seriedad, si se piden. Condiciones. Para participar en estas sesiones de tutorización, el alumnado debe tener una antigüedad de al menos 6 meses en la preparación de Tecnozubia en nuestra modalidad de trabajo social. En total se prevé que serían unas 4 sesiones de 3 horas cada una de ellas, de 4 a 7, ¿vale? En semanas alternas. Y una clase se dedica a la aplicación teórica y 3 a práctica. Y se entrega material. Es decir, yo lo que hago es que os entrego un dossier, os lo
explico en una primera clase y el resto vamos haciendo deberes. Os voy mandando supuestos, lo hacéis, me lo pasáis, lo corregimos en grupo, ¿vale? Para la conformación del grupo vamos a exigir un mínimo de 2 participantes, no pudiendo superar un máximo de 5 personas, porque es que hemos tenido sesiones de muchas personas que al final es un poco inconveniente porque a algunas personas lo quieren más individual, a otras en grupo pues les resulta mucho más tedioso y yo creo que el término medio adecuado está de 2 a 5, ¿vale? Porque así podemos moderar mucho mejor el grupo, ¿vale? En el supuesto que se convoque un examen de la Administración de la Junta de Andalucía, la preparación de supuestos se pospone hasta la finalización de las pruebas porque nuestra prioridad es la Junta de Andalucía. Todo esto son las condiciones, pero bueno, cuando yo pongo 3 horas, cada sesión 3 horas, de 4 a 7, yo luego soy flexible, quiero decir que si se conforma un grupo de 2 a 5 personas y todos me dicen, oye Laura, es que no podemos de 4 a 7, nos viene fatal, no podemos, pero podemos de 5 a 8. Hacemos de 5 a 8, que todo es hablarlo, que por mí no hay inconveniente, que luego me suelo adaptar a todo bastante bien. De hecho, las últimas clases de supuestos prácticos las estuvimos dando en fines de semana, así que por eso conmigo no vaya a tener ningún problema. Bueno, y ya por último, señalaros un poco los contactos disponibles, desde la página de Tecnozubia hasta mi correo de Tecnozubia, que es lauragamarra@tecnozubia.es, tenéis el teléfono disponible, donde estamos ubicados, que es la Zubia. Y por último, pues nada más. Que muchas gracias por haber dedicado un rato de vuestro tiempo a escuchar la presentación y bueno, que espero que podamos vernos pronto y consigamos muchas cosas. Muchas gracias. Perdona, porque me he ido, pero si alguien tiene una duda, puede abrir el micro, que yo he cortado aquí muy rápido, no tengo inconveniente. Si alguien quiere preguntar algo, me espero 5 minutos, que yo he visto el muchas gracias y digo, venga. Si alguien tiene alguna duda o algo que quiera preguntar, que lo haga. Que no quiera aquí, que me escriba, que no hay problema. A lo mejor me planteáis una duda y ahora no puedo resolverla. Me espero un par de minutillos por si alguien la tiene, ¿vale? Venga. Pues si nadie tiene dudas, yo doy por finalizar la sesión, más que nada por no extender la grabación, que luego se queda subida ahí en Aula Eternos, ¿vale? De todas formas, ya os digo, si después de la presentación os surge alguna otra duda y me la queréis plantear por correo, yo sin inconvenientes la resuelvo, ¿vale? Y muchas gracias de nuevo.